Muy buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a continuar con el estudio de las 7 iglesias del Apocalipsis. Hoy hemos llegado a la última, la famosa iglesia de la Odisea, ¿no? Vamos a orar para que el Señor esté bendiciendo este estudio. Padre eterno, te damos gracias por tu inmensa misericordia para con nosotros, misericordia que no merecemos, pero aún así en tu magnífica forma de ser, Señor amado, has permitido que alcancemos esta gracia inmerecida, esta gracia que por nuestros propios méritos no habríamos podido alcanzar. Tú has permitido que la podamos alcanzar por medio de Cristo, Señor. Ayúdanos a comprender qué quieres decirnos a través de tu palabra por medio de este mensaje. Bendecinos y que podamos ser de bendición para otros, Señor. En el nombre de Jesús, prepara los corazones de cada uno de los que están escuchando este mensaje y que sea tu espíritu hablando y no mi boca. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir entonces a Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Hermanos, estamos ante la última y más terrible de las cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis. Lo habrán notado, calculo yo, al escucharlo, ¿no? Si alguno, dudo que alguno no lo haya conocido, pero si alguien no lo conocía, calculo que debe sentir lo que yo sentí en aquel momento, la primera vez que escuché la carta a la Odisea. Es un mensaje impactante, es muy fuerte. Sin duda que esta es la más famosa por lo duro, precisamente de estas palabras que usa el Señor Jesús. Y porque, además, porque es con la que más nos podemos llegar a sentir identificados. Porque todos en cierto punto de nuestra vida hemos pensado, che, y a lo mejor esta flojera que estoy sintiendo, este desgano, a lo mejor es tibieza espiritual, ¿no? ¿Estaré siendo yo como los de la Odisea porque no tengo ganas de participar en las actividades de la iglesia, porque no tengo ganas de hacer tales cosas? Todos hemos sentido ese miedo de ser identificados por Dios con este tipo de congregación y es uno de los pasajes precisamente más motivadores que se usan en las iglesias para empezar a hacer actividades en la congregación, ¿no? Pero vamos a analizarlo en profundidad y vamos a descubrir juntos, ¿no? A lo mejor alguno ya lo ha descubierto solo, pero vamos a descubrir juntos cuál es el mensaje correcto y la interpretación de Dios en estas palabras, si realmente quiere decir esto, ¿no? Fijémonos, dice el versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Bueno, para esta congregación, Jesús se presenta, como ya hemos visto, para cada congregación se presenta de una forma distinta, de acuerdo a las necesidades de esta iglesia. Para esta congregación, Él se presenta a sí mismo de 3 maneras. En primer lugar, se presenta como el Amén, ¿sí? ¿Qué significa esto de que Dios es el Amén? Bueno, de hecho, cuando en los evangelios el Señor Jesús dice, de cierto os digo, ¿no? Esa versión tenemos en la Reina Valera. Otras versiones dicen, ciertamente os digo.
La palabra en griego, para eso que le ponen de cierto os digo o ciertamente os digo, o sea, de cierto, o ciertamente, ciertamente, la palabra cuando vos buscas la Biblia en griego, esa palabra es la palabra amén. Dice simplemente amén, amén, les digo esto. Eso es lo que dijo Jesús en el original. Eso es lo que realmente decía Jesús. Amén, amén, os digo esto. La palabra amén es una palabra que para nuestra traducción al español tiene muchos significados distintos, depende del contexto en el que se usa, ¿no? La palabra amén significa confiable, ¿no? La palabra amén significa digno de confianza. También significa ciertamente, ¿no? Como traducen otras traducciones, en vez de decir de ciertos días, dice ciertamente. Y también significa como una afirmación, así sea. Esas cuatro cosas significa la palabra amén. Y se escribe más o menos igual en griego que en español. Y si no me equivoco, la pronunciación es la misma. Amén. Yo soy, dice el Señor, el amén. Bien, vamos a seguir para ver después qué significa esto. También se presenta como, en segundo lugar, se presenta como el testigo fiel y verdadero. ¿Sí? El testigo fiel y verdadero. Nosotros estamos acostumbrados a que la palabra nuestra, ¿no? Las palabras que salen de nuestra boca, en nuestros tiempos y en este mundo en el que vivimos actualmente, la palabra no vale nada, básicamente. La palabra del ser humano, si no está firmado con un papel, nadie te va a dar un préstamo. No vas a poder hacer la mayoría de los trámites si no llevas tu documento. Para hacer ciertas cosas tenés que llevar no solamente tu documento, sino que tenés que llevar facturas de que realmente estás por lo menos pagando algo, o un recibo de sueldo. La palabra nuestra no sirve en la actualidad, lamentablemente, mundanamente hablando, no sirve para nada. Si vos no das evidencia de que sos una persona fiable, nadie te va a dar una tarjeta de crédito, aunque últimamente no sé por qué te las están regalando con el documento, se ve que están desesperados. Ya varias veces me han llamado que solamente con el DNI puedo sacar la tarjeta y obviamente digo siempre que no, porque Dios me dice que no sea deudor de nadie, ¿no? Así que, pero bueno, en un país serio, si no tenés los datos bien, si no tenés un buen sueldo, si no tenés un trabajo fijo, o al menos un negocio que muestre que estás ingresando dinero, nadie va a confiar en tu palabra. Si vas a un negocio y no te conocen y decís, che, fíjame un azúcar esta mañana, perdóname, papá, pero no te conozco, te van a decir. Si fuera un amigo, un conocido, un cliente frecuente, capaz que te hacen la onda. Pero, pero si yo voy a un negocio que nadie me conoce, ¿cómo me van a fiar? No te conozco, o sea. Bien, nuestra palabra no vale nada, por más que yo le diga, no, pero yo soy Maico Argüello y yo tengo un negocio, yo soy respetable, yo voy a la iglesia. Sí, bueno, discúlpame, pero yo no te voy a fiar nada. Y es lógico, es bastante lógico. La palabra hoy en día no vale nada, pero en los tiempos de Cristo, en los tiempos bíblicos, la palabra era la posesión más valiosa que tenía una persona. Más allá de las riquezas, más allá de las posesiones materiales, la palabra era la posesión más valiosa que se tenía en la antigüedad. ¿Por qué? Porque vos fallabas una vez en tu promesa y se corría la voz de que vos no eras fiel con tus palabras, y no solamente que nunca más nadie te iba a prestar nada, nunca más la gente te iba a ayudar confiando en vos, sino que además en un juicio tu palabra no valdría nada, nunca te llamarían como un testigo porque no serías un testigo confiable, porque ya mentiste. Una vez, dos veces, chao, olvídate, tu palabra no vale nada en aquel tiempo, tu palabra no valía nada y ya no se te puede volver a confiar nada. Entonces la gente tenía mucho más cuidado de que al menos la gente de bien, tenían mucho cuidado de que su palabra fuera tomada en serio. Aún los malos, aún entre enemigos, trataban de que su palabra sea firme siempre. Si decían una cosa, trataban de cumplirla como sea, porque aún entre enemigos la palabra valía mucho. Jesucristo es aquel cuyas palabras y promesas son fieles y verdaderas y están fuera de toda duda. Eso quiere decir esta presentación, estas dos primeras partes de la presentación que hace de sí mismo Jesús. Él es aquel cuyas palabras y promesas son totalmente fieles, son amén, son
ciertísimas, son confiables. La palabra del Señor es digna de confianza. Lo que les voy a decir, dice cuando se presenta, es totalmente confiable, digno de confianza. Es así ciertamente, como lo estoy diciendo. Él es el amén, Él es el testigo fiel y verdadero, ¿no? Su palabra tenía valor por encima de todo. La palabra de Cristo tiene valor por encima de todo. Jesucristo no dice la verdad. Jesucristo es la verdad. Él mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no es que simplemente dice verdades. No, no, no. Él es la verdad. Cuando nosotros decimos la verdad, estamos hablando de Cristo, aunque no lo creamos. Cuando nosotros decimos mentiras, estamos atacando a Cristo, porque Él es la verdad. Cuando atacamos la verdad, cuando creemos que algo es mejor que la verdad, estamos atacando a Cristo. Y por lo último que se presenta el Señor es como el principio de la creación de Dios. Aquí encontramos este pasaje, veo que ha sido usado muchas veces, ha sido malinterpretado, ¿no? Para decir que Jesús fue el primer ser creado por Dios. Por lo tanto, Jesucristo no sería Dios, ¿no? Pero la palabra principio es arjé. Eso es lo que significa esa es la palabra en griego original. Es la palabra arjé. ¿Qué significa la palabra arjé? Principio. Sí, significa principio en parte, pero como muchas palabras en griego tienen mucho significado, también significa jefe. Significa dignidad, significa dominio, gobernante, magistrado, poder, primero, primeramente, significa principado, significa punta y significa rudimento. Todas estas palabras significa la palabra arjé, que es la que al español, claro, queda muy limitado traducir del original al español, porque no puedes meter todos estos significados en una sola palabra nuestra. Pero la palabra arjé, depende del contexto, significaba todo esto. Aquí cuando dice que Él es el arjé, Él es el principio de la creación de Dios, no está diciendo que fue el primer ser creado, está diciendo que Él es el jefe de la creación de Dios. Él es el gobernante, el magistrado, Él es el poder. Esto es el significado completo. Él es el principado, Él es el príncipe por encima de todo, Él es el rey por encima de todo, ¿sí? Él es la punta por encima adelante de todo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ir a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Dice, hablando de Jesucristo, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Lo estoy leyendo bien? Perdón. ¿Colosenses? Sí, está bien. Acá, perdón. 15 y 16 es el versículo. Colosenses 1, 15 y 16 dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. No dice que todo Él fue el primer ser creado, dice todo fue creado por medio de Jesucristo y le pertenece a Jesucristo. Por lo tanto, cuando el Señor da esta presentación, y quiero que releamos juntos, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, dice, escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, ¿sí? El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. El mensaje más duro que es para la Odisea tiene esta presentación. ¿Por qué? Porque nosotros, como decía, ¿no? Nuestra palabra no vale nada, pero la palabra del Señor no nos está hablando cualquier persona, nos está hablando aquel que hizo todas las cosas y por medio de Él fueron hechas para Él mismo. Inclusive la iglesia es del Señor. Como dije antes, Él no dice la verdad, Él es la verdad. Cuando Jesús emite una sentencia
contra una persona, contra una congregación, esa sentencia es firme. Eso nos está diciendo. Y si Él, como en este caso vamos a ver, le pasa a la Odisea, si Él nos da una oportunidad de arrepentirnos, más vale que la tomemos en serio. Eso nos está diciendo. Lo que yo les voy a decir ahora es totalmente cierto y más vale que lo tomen en serio. ¿Sí? Vamos a ver al final de este pasaje, casi al final, vamos a ver también otro pasaje un poco mal interpretado y va a cobrar mucho sentido cuando analicemos con esta presentación que el Señor acaba de hacer. Versículo 15 y 16 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¡Wow! ¿Qué, qué estaba pasando en la congregación de la Odisea para que Dios les hable en una forma tan severa? ¿Qué estaba pasando en esta iglesia? Definitivamente la iglesia de la Odisea es la que se lleva la peor nota de las 7, ¿no? Porque en Sardis, aunque sea, dice el Señor, bueno, pero tenés aunque sea a una manada pequeña, un par de hermanos que están haciendo las cosas bien, aunque sea un par. Pero a la iglesia de la Odisea ni siquiera eso, lo que significa que toda la congregación había caído en esta tibieza que el Cristo resucitado les está reclamando. Toda la congregación, no se salvaba uno. ¿Qué estaba pasando en esta iglesia? Bien, primero que nada tenemos que saber a qué se refiere el Señor con la tibieza. ¿Qué es la tibieza? Bueno, he escuchado a gente decir que la tibieza espiritual, ¿no? Era tener un pie dentro del mundo y un pie dentro de la iglesia y otro en el mundo, ¿no? O sea, como diciendo, bueno, voy a la iglesia, pero salgo de la iglesia y hago lo que quiero. Esto a veces muchos he escuchado que creen que eso es tibieza. Eso no es tibieza, hermanos. Eso es simplemente hipocresía, ¿m? Y es sencillamente una persona inconversa. ¿Sí? Una persona que va a la iglesia, pero sale de la iglesia y hace lo que quiere, no es una persona tibia. ¿Sí? Ni siquiera es un hijo de Dios. Es una persona fría. Es una persona que cree que es cristiano porque se congrega, nada más. Pero eso no es una persona tibia. Es una persona que no conoce de verdad al Señor, que va a una iglesia, que cree que es cristiano, pero no lo es. ¿No? Eso no es tibieza, eso es frialdad espiritual, porque ni siquiera te das cuenta de lo que estás haciendo. Una persona que hace eso no se está dando cuenta. Es una persona que necesita conversión. Otra hipótesis que he escuchado sobre qué significa la tibieza espiritual, y es una hipótesis que yo creía que significaba esto, yo mismo me incluyo, era que la tibieza espiritual es cuando estás desganado, ¿sí? Cuando estás cansado por ahí del ministerio, cuando ya no tenés muchas ganas, cuando estás preparando las prédicas medio de mala gana, o cuando siempre estás así como hastiado de todo, te molesta ver que los hermanos no avanzan, ¿no? Y te empezás a sentir superior. Entonces yo decía, pensaba yo, y porque yo lo había escuchado, pensé que eso era la tibieza. Yo llegué a creer que eso es la tibieza, ¿no? Pero hay un problema con esa teoría, por si alguno también la cree, tampoco eso es tibieza, ¿sí? Muchas veces el cansancio que nosotros le llamamos eso que creemos que estamos tibios, por eso no tengo ganas de hacer nada, muchas veces es simplemente, y escúchenme bien, muchas veces es simplemente cansancio físico, ¿sí? Y nos gusta llamarle a veces cansancio mental cuando nos duele la cabeza, pero el cansancio mental es un cansancio físico, es porque nosotros estamos saturados. Y présteme atención con esto porque es importante, yo lo he aprendido para mi vida y es importante saberlo. No debemos confundir, porque somos muy propensos a confundir nuestro cansancio físico con debilidad espiritual, ¿sí? A veces nos metemos en tantas, tal vez actividades en la iglesia, queremos hacer tantas cosas para Dios, que nos termina demandando demasiado de nuestro cuerpo. Y obviamente el cuerpo se cansa y encima, obviamente si estamos todo el tiempo haciendo cosas para la iglesia, ¿cómo hacemos cosas para nuestra casa? ¿Cómo hacemos cosas para nuestros hijos, nuestra familia? Entonces nuestras esposas justamente nos van a reclamar que no pasamos tiempo con ellos. Nuestros hijos van a necesitar de nosotros y van a estar todo el tiempo atrás de nosotros, papi, y nosotros no vamos a tener ganas de jugar porque estamos cansados. Entonces, sumado el cansancio físico,
más el cansancio de hacer todo lo que tenemos que hacer para la iglesia, más encima escuchar los reclamos los justos reclamos en casa de que no estamos prestando atención, se mezcla todo y nos genera un sentimiento de que estoy haciendo todo mal. ¿Sí? Estoy haciendo todo mal porque o estoy haciendo las cosas para Dios y todo me sale mal igual. Eso no es tibieza, eso es desorden. ¿Mm? Eso no es tibieza, eso es que no estamos poniendo el orden en las cosas correctas o nos estamos tomando demasiadas tareas para hacer y no estamos dejando un tiempo para el descanso, un tiempo para la recreación, para estar con nuestra esposa, con nuestros hijos, un tiempo para nosotros mismos, ¿sí? Un hobby personal que también hace bien. Eso es desorden, no es tibieza. Si alguno lo ha sentido, no crea, uy, la verdad que estoy siendo muy tibio con respecto, por eso no tengo ganas de hacer las cosas para el ministerio. No, no, el problema es que no sabemos administrar nuestro tiempo y nuestra energía. ¿Sí? A veces son pruebas normales, pero que estamos tan cansados que parece que estamos fallando en todo. Esto no es tibieza, ¿sí? Entonces, ¿qué es la tibieza? No es necesario que yo busque una forma, ¿qué será la tibieza? ¿A qué se referirá? Lo dice el mismo Jesús, lo dice a continuación. Yo nunca entendí, ahora, nunca entendí, mal digo. Ahora, pensándolo bien, no entiendo por qué se buscan hipótesis de qué es la tibieza, cuando el mismo Jesús lo está diciendo acá, versículos 16 y 17 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, ¿ve? Acá dice el por qué. ¿A qué me estoy refiriendo? Dice Jesús. ¿A qué me refiero con que sos tibio? Porque vos decís, yo soy rico y me he enriquecido, y acá está la clave, y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Mm? Y de ninguna cosa tengo necesidad. Aquí está clarísimo. Dicho por la boca del mismo Jesús. No necesitamos decir, no, pero bueno, esto también es tibieza. No, no, no. Acá lo está diciendo el mismo Jesús. Porque vos decís, yo no tengo necesidad de nada. No necesito a nadie. ¿Sí? Y él está hablando a cristianos. No se trataba de que coquetearan con el mundo como otras iglesias, ni tampoco de que se trataba de un sentimiento de cansancio por el desgano, no es que habían perdido el primer amor, como se cree, como se decía antes, y para que estar cansado era, o que ya no tener el mismo ánimo, la misma fuerza, es perder el primer amor, que ya explicamos, por si a alguno le queda la duda, está la enseñanza en YouTube de Efeso, no significa eso tampoco, perder el primer amor no es que estás cansado, es simplemente otra cosa. No lo voy a explicar ahora porque ya está explicado, el que lo quiera lo puede escuchar. No era eso lo que estaba pasando en la iglesia de la Odisea, ¿sí? El problema era que el constante bienestar económico que tenían en la Odisea los llevó a dejar de depender de Dios y a creerse autosuficientes, ¿sí? De ninguna cosa tengo necesidad. ¿Sí? Ese era el pensamiento generalizado, porque no dice ni siquiera el Señor, dice, che, pero tenés algo, como a Sardis, tenés algunos que no piensan así. No, se lo dice a la iglesia entera. Así que todos habían caído en este pensamiento. ¿Sí? Este era un pensamiento generalizado en la iglesia. No tenemos necesidad de nada. No necesitamos a nadie. Para entender también la expresión que les dice, por esto, dice, te vomitaré de mi boca, dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta expresión, aparte de que es muy fuerte, para entenderla, solo necesitamos hacer un ejercicio, no de imaginación, un ejercicio práctico. Les dejo una tarea para la casa. ¿Quieren saber qué es agua tibia? Porque a veces agarramos agua de la canilla y no está muy fría y decimos, el agua está tibia. No, eso no es agua tibia, ¿sí? Es agua que no está tan fría, nada más. Está fría todavía, porque si vos te echas, aun cuando el agua de la canilla sale que nosotros decimos tibia, si te echas ese vaso de agua en la espalda, vas a ver que sí está fría el agua. No, eso no es agua tibia. Eso es agua menos fría que el agua helada, ¿no? Si vos querés saber qué es agua tibia, para que entiendas por qué esta expresión del Señor, te reto a que en tu casa, si querés en este momento o después de la enseñanza, anda, herví un poco de agua, pone en un vaso medio vaso de agua hervida, bien caliente, y saca de la heladera, del freezer si es posible, el agua más congelada que tengas, y echarle la otra mitad al vaso. Y ahí vas a obtener un agua aproximadamente a los 50 grados. Ahí tenés agua tibia de verdad. ¿Cuál es el problema con el agua tibia de verdad?
El agua caliente sirve para hacer comidas, ¿sí? Sirve para hacer, ¿cómo se llama? Nebulizaciones. O sea, sirve para un montón de cosas el agua caliente. El agua, bueno, por ejemplo, en las plantas nucleares, con agua caliente se mueven molinos, ¿sí? Ahí vemos en las plantas nucleares que sale humo de arriba, no es humo, en realidad es vapor de agua. El agua caliente sirve para un montón de cosas. El agua fría sirve para otro montón de cosas, que es la que más nos gusta, para refrescarnos, ¿no? Cuando hace mucho calor, nos bañamos con el agua de la canilla, no prendemos el calefón ni nada, porque el agua de la canilla está fresca. Nos sirve para bañarnos, para refrescarnos. El agua a unos 50 grados no sirve, no solo no sirve para nada. Hagan ese reto que les dije de poner el agua caliente, la mitad, justo la mitad del vaso de agua caliente, y la mitad de agua helada para obtener esa temperatura, e intenten tomar un trago de esa agua. Es un agua asquerosa. El agua de la canilla cuando no sale muy fría, se puede tomar. Aún así se puede tomar. Que no sé si está hirviendo el agua. Y en realidad no está hirviendo, está apenas, apenas con más temperatura que siempre. No está tibia siquiera, porque no llega no puede llegar a los 50 grados, si no nos estaríamos muriendo de calor todos. Pero haciendo ese experimento, intenten tomar agua a 50 grados. A la mitad de la temperatura entre frío y caliente. Agua verdaderamente tibia. Es repugnante. ¿Sí? Esa es la sensación de Dios. Esa es la sensación del mismo Jesucristo. Cuando, o sea, Dios prefiere o que dependamos de Dios, verdaderamente, que estemos calientes en el camino de Dios, que estemos dependiendo de Dios, que seamos cristianos dependientes plenamente de Dios, o si no vamos a depender de Dios, vamos a ser autosuficientes, bueno, andate al mundo. Eso es lo que Dios nos dice. Si vos crees que te podés valer por vos mismo, bueno, no vengas a la iglesia. Anda al mundo y haz lo que se te dé la gana. El mismo Jesús dijo, si alguno quiere ser, ¿cómo es que dice? No nota el pasaje, dice, si alguno es injusto, quiere ser injusto, sea más injusto todavía. Haz lo que quieras, haz lo que quieras en el mundo. Si vas a ser pecador, sé pecador del todo. Pero si vos querés ser santo, santificate más cada día. No me estés ahí en el medio. No vengas a la iglesia y no vas a depender de mí. ¿Sí? Esa actitud de ir a la congregación, ser cristiano, pero sentir que no dependo de Dios sino de mí mismo, ser autosuficiente, esa actitud a Dios le da asco. Y para entender ese asco, les digo, tomen el agua tibia y fíjense en lo que produce. Produce asco, solamente podés, ni siquiera podés tragarla, podés escupirla. El Señor dice, usa una expresión bastante más fuerte, te vomitaré de mi boca, le dice a la iglesia esta, de la Odisea. Dios prefiere que estemos en un bando o en el otro, no en el medio, no en la congregación sin depender de Dios. Y luego Dios le dice, pero tú eres fíjense las palabras que usa, desventurado. ¿Qué significa desventurado? Es lo opuesto a bienaventurado, ¿sí? O sea, lo opuesto a dichoso, desgraciado. O sea, no en el sentido de como nosotros usamos la palabra desgraciado en otro sentido, ¿no? Desgraciado significa una persona que sufre desgracias, ¿sí? Ellos creían que eran dichosos y eran personas que estaban en la desgracia espiritual. Eso quiere decir. Eres un miserable. Bueno, acá vamos a tener que ver varias palabras. El problema es, hay un problema que tenemos nosotros en nuestra congregación y ese problema es que somos argentinos. El ser argentino nos juega en contra para entender la Biblia, porque el deporte nacional del argentino no es el fútbol, es cambiarle el significado de las palabras, ¿no? Desgraciado no significa lo que nosotros lo usamos, ¿no? Cuando nosotros le decimos a alguien, ese tipo es un desgraciado, porque hace cosas malas. Pero en realidad desgraciado significa que vive desgracias. Miserable, nosotros cuando decimos ese tipo es un miserable, nos referimos a que es un tacaño, ¿no? Que es medio codo. Pero miserable significa una persona que vive en la miseria. Para poner un ejemplo horrible, pero lo vivimos acá, no hace falta más que ver Chaco, Formosa. Si alguno ha tenido oportunidad de ver, pues no lo van a ver en la tele, búsquenlo por internet, porque lamentablemente en la tele no te muestran casi nada, pero fíjense cómo viven hoy en día, acá nomás, cerquita, en Chaco y Formosa. Esa gente a veces no tiene ni para la comida diaria para sus hijos, ¿sí? A veces creemos que tenemos que irnos a Venezuela o a África para ver miseria. No, acá en Argentina nomás la tenemos. Esa gente que vive en la miseria, gente que no tiene nada de nada.
Y Dios les dice esto: vos sos un miserable, crees que tenés un montón de cosas y no tenés nada, ¿sí? Vivís en la miseria. Obviamente la miseria espiritual les estaba hablando. Eres pobre, le dice el Señor. Ellos eran ricos. ¿Cómo que pobre? Claro, el problema es que su riqueza era terrenal, pero el Señor Jesús nos manda a acumular tesoros en los cielos, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se acumulan tesoros en los cielos. Pero Dios les dice: ustedes son pobres, ustedes no tienen nada. Les dice: eres ciego. ¿Por qué les dice que son ciegos? Esto no es porque sí. No era simplemente, bueno, que no están viendo la verdad. La Odisea, la ciudad, no la iglesia, la ciudad de la Odisea, era el centro de medicina ocular, creo que de Asia entero. Y si vos querías, así vieron que a veces dicen: no, bueno, te querés operar del corazón, bueno, tenés que ir a la clínica tal. O bueno, tenés una quemadura grave, tenés que ir al instituto del quemado. Hay un montón de hospitales, pero bueno, hay un instituto especializado para eso. En la Odisea era el centro de la medicina ocular. Ellos tenían el famoso colirio, ¿no? No investigué bien, disculpen, de dónde es que se saca. Creo que de una planta, si no me equivoco, el colirio. No estoy seguro, no estoy seguro. Creo que es de una planta que se saca. Bueno, ellos tenían esto y tenían la mejor medicina para los ojos de toda Asia, ¿sí? Y ellos se jactaban de esto, ¿no? Ellos podían ver perfectamente. Si había algo que en la Odisea que no ibas a encontrar, era gente con problemas oculares. Ellos trataban todos los tipos de problemas, los que se podía en aquella época, ¿no? Los problemas oculares se trataban precisamente en la Odisea. Ellos creían que veían bien, pero no veían lo espiritual. Esta de decirles ciego, ellos se entendieron bien porque les estaba diciendo que eran ciegos. Era como un poquito fuerte, porque ellos estaban entendiendo. Nos los está diciendo porque tenemos acá precisamente el centro médico de los ojos más grande ellos habrán creído que del mundo. Y después otro dato muy curioso que les dice: y desnudo. Y desnudo. ¿Por qué les dice desnudo el Señor? Bueno, porque además de ser ese centro médico para la vista, tenían en la Odisea, dicen los historiadores, que tenían una variedad de ovejas únicas que daban una lana especial, muy fina, una de las lanas más finas de toda Asia. ¿Sí? Si vos querías la lana más fina, tenías que ir a la Odisea. Ellos tenían, y como ellos tenían esta abundancia de estas ovejas, encima ellos se vestían con toda la pompa, con las mejores ropas, y a ellos les valía 2,50 mangos. No les valía mucho, porque ellos tenían en abundancia y ellos vendían ropa, vestimenta a otros lugares, ¿no? Ellos no vendían la lana, ellos fabricaban ropa y vendían estas vestimentas. Para ellos no era caro vestirse con lo mejor, pero el problema es que su vestidura interna, la que debería estar blanca, estaba sucia y estaba rota, ¿sí? Por esto el Señor les dice: y estás desnudo. Vos crees que estás vestido con la mejor ropa y no tenés nada. Estás con tu ropa está sucia y rota, porque hablaba de la ropa interna. Todo aquello de lo que se podían jactar, Jesús se los pone en su contra para que entiendan lo terrible de su condición espiritual. Versículo 18. Dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ahí me imagino que estarán entendiendo, como acabo de explicar, lo que habrán sentido estos hermanos al leer estas palabras, ¿no? Yo me pregunto: ¿cómo sería una iglesia que no depende de Dios? Porque Dios les está reclamando esto. Ustedes están siendo, se creen que no dependen de mí, ¿sí? Porque tienen buenas cosas. ¿Cómo es un cristiano que no depende de Dios? O sea, los de la Odisea eran ricos económicamente, sí. Pero las 7 ciudades, las 7 ciudades de las 7 iglesias, eran relativamente ricas todas, en especial Esmirna, ¿no? Todas las ciudades eran ricas, todas las ciudades eran de buen pasar económico. Así que el problema no estaba en la riqueza en sí misma. No podemos usarlo como excusa, como si no, bueno, lo que pasa es que ese mensaje es especial para los que tienen mucha plata. No, las 7 iglesias, las 7 ciudades estaban en lugares bien puestos económicamente. Pero
a esta iglesia en particular usaba esto como excusa, ¿sí? Pero las otras iglesias también pasaban un buen pasar económico, no se crean que estaban tan mal. Todas las ciudades estas eran ricas, eran ciudades bien económicamente. En especial, como vimos, en especial Efeso, porque era el puerto más grande y más importante. ¿Mm? Tal vez, tal vez hasta eran más ricos los de Éfeso. Pero el tema es que Esmirna tenía, bueno, cierta categoría, con ser el centro médico de los ojos y encima tener la lana más fina, ya ellos se veían de otra forma. Hoy, en la actualidad, vivimos en una era muy distinta, vivimos en la era del conformismo, ¿sí? Donde ya no se ve la riqueza como algo alcanzable, sino que ha inundado la mente de la gente el conformismo, como diciendo, si tengo lo necesario, ya está, no necesito nada, ¿sí? Hay muchos que creen, yo lo he escuchado de gente de primera mano, hay muchos que creen que, mira, si yo tengo para el asado del domingo, yo estoy feliz, yo pago mis cuentas, hago mis cosas, yo no necesito nada. Yo tengo mi trabajo, si el domingo yo puedo tener mi asado, ya está. Yo quiero sentarme, tomarme mi cervecita, comer asado y que no me joda. Ya está. Eso es autosuficiencia. ¿Mm? Hay muchos otros que tienen sueldos fijos, ¿m? Y les alcanza bien, así que no buscan nada mejor. Y dicen, mira, yo tengo mi sueldo y encima me lo actualizan con con la devaluación, así que no necesito nada. Yo estoy bien. ¿Mm? ¿Para qué necesito más? Yo estoy bien. No necesito que me estén diciendo de que Dios me puede proveer, que Dios me puede ayudar. Yo estoy contento. Con lo que tengo, a mí me alcanza y me sobra. Voy a la iglesia, pongo el diezmo. Y tristemente muchos otros, fíjense hasta dónde llegó el conformismo hoy en día, que hay muchos otros que yo también lo he escuchado de primera mano, que creen que por cobrar planes sociales no necesitan ni siquiera trabajar. Ya no es que no necesitan de Dios, no necesitan ni trabajar. Porque si el gobierno me sustenta, tengo 3 4 5 hijos, cobro la asignación de cada uno y encima ahora estamos en pandemia, así que me dan el IFE y el otro no sé qué. No necesito ni siquiera trabajar. Lo cual es antibíblico. Porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. A ese punto ha llegado el conformismo, ¿sí? Lo que Dios critica de esta congregación no es su riqueza, sino su autosuficiente soberbia. Su autosuficiente soberbia. Y les advierto, hermanos, que cualquiera de nosotros, yo, usted, todos nosotros, podemos tener esta actitud sin necesidad de ser ricos, ¿sí? Ahora la pregunta clave es, ¿la tendremos esta actitud? Mm, acá tenemos que analizarnos. ¿Tendremos esta actitud? ¿Seremos soberbios autosuficientes? Bueno, vamos a verlo. Les pregunto, y me lo pregunto a mí mismo, ¿han cruzado estos pensamientos por nuestra mente? Este pensamiento, por ejemplo, en esta cuarentena no me faltó nada porque yo sí doy bien la ofrenda. Yo siempre doy bien la ofrenda. Yo doy mi diezmo. Yo hago todo bien. Económicamente yo a Dios le cumplo y Dios sabe que yo no soy tacaño con Él. Así que es obvio que Dios me va a proveer. A mí no me va a faltar nada porque yo sí cumplo con Dios. ¿Qué será esa actitud? ¿Mm? Otra frase. Dios me prospera porque yo soy fiel en todo. ¿Mm? Dios me prospera. Dios no me dejó faltar nada en esta cuarentena porque yo soy fiel a Él. Porque yo leo la Biblia, porque yo... No digo que le estemos diciendo esto a otros hermanos, ¿no? Estoy diciendo que pensamos en esto, en nuestros corazones, en nuestra mente. ¿Mm? Yo mismo he pensado esto. Dios me ha prosperado, no me ha faltado nada, porque yo soy fiel a Dios. ¿Saben qué es eso, hermano? Es autosuficiente, es autosuficiencia, porque estamos diciendo que no nos falta nada por nuestros propios méritos. Estamos diciendo que Dios no nos dejó faltar nada porque nosotros estamos cumpliendo con Él. Y si a nosotros no nos falta nada, es por su misericordia. No es porque merezcamos nada. Porque no merecemos nada. Y hay otra también una frase bastante común. Sí, Dios me prospera, pero porque yo me parto el lomo laburando. ¿Mm? Eso no es depender de Dios. Si somos verdaderamente hijos de Dios, tenemos que entender que lo que nosotros merecemos es el infierno.
es lo único que merecemos. Aún con todo nuestro esfuerzo, aún con todo nuestro amor por nuestra familia, no alcanza para comprar a Dios. Lo único que alcanzó para satisfacer la voluntad de Dios fue el sacrificio de Cristo. Si creemos que estamos bien porque estamos haciendo las cosas bien, o sea, me refiero, si creemos que tenemos lo necesario, que estamos viviendo bien económicamente o que no nos falta nada, porque yo hago las cosas bien, eso es soberbia. Eso no es depender de Dios. Yo estoy bien porque Dios me ha sustentado. Hasta acá Dios me ha acompañado. Porque yo, ¿saben qué? Muchas veces soy infiel a Dios. Muchas veces soy tacaño. Muchas veces digo cosas que no tengo que decir. Muchas veces tengo reacciones que no tengo que tener. Si Dios me diera el pago por cada una de esas cosas, yo ya estaría en el infierno. ¿Y saben qué, hermanos? Ustedes también. Por mucho que laburemos y creamos que todo lo que tenemos es porque no, si nos hemos partido el lomo, yo encima doy diezmo, doy ofrenda, hago todo. Que todo eso es correcto, pero como decía Jesús, cuando los fariseos le decían, bueno, pero Jesús le decía, ustedes se creen que porque diezman, porque ofrendan, Jesús le dije, esto era necesario hacer, sin dejar de hacer lo otro. ¿Mm? Jesús no les estaba diciendo que el diezmo estaba mal, que la ofrenda estaba mal, que lo que hacían los fariseos estaba mal. Jesús les estaba diciendo, esto lo tenían que hacer sin dejar de hacer lo otro. Sin dejar de tener el amor al prójimo, el amor a sus propios padres, de compartir con los hermanos en Cristo, de hacer la oración, de leer la palabra de Dios. Todo esto va en un solo paquete. No es por esto que tenés la salvación. Solamente por Cristo tenemos la salvación. Entonces, ahora repregunto, ¿será que en nosotros han cruzado estos pensamientos? ¿Será que somos autosuficientes como la iglesia lo dice? Porque tal vez nosotros creíamos que no, pasa que ellos eran ricos y seguramente despilfarraban plata. No, no dice eso la Biblia. ¿Eh? Dios le está diciendo acá claramente. Porque vos decís, yo soy rico, o sea, tengo lo que tengo, sea rico, sea pobre, lo que sea, y no necesito de nada. Yo no necesito de nada. Yo con lo que hago estoy haciendo las cosas bien, así que por eso Dios me da y ya está. Eso es una soberbia autosuficiente. Pero Dios nos manda a que busquemos todo lo que necesitamos en Él. ¿Sí? El oro refinado en fuego, que dice que busquemos en Él, que compremos de Él, ¿qué son estos? Y yo les preguntaba, ¿y cómo se acumulan riquezas en los cielos? Porque Dios les dice que eran pobres, a pesar de que pensaban que eran ricos. ¿Cómo se acumulan esas riquezas en los cielos? ¿Mm? Bueno, cada vez que hacemos buenas obras o actuamos correctamente en las pruebas, sin jactarnos de haberlo hecho bien, o sea, en humildad, ahí estamos acumulando riquezas en los cielos. Cuando decimos, como dice el Señor, cuando hacemos lo que Dios nos manda y encima decimos, siervo inútil soy porque lo que yo tenía que hacer ya lo hice. Eso es humildad. Eso es verdadera humildad. Yo hago las cosas bien solamente porque es lo que corresponde. Soy un siervo. Miren, fíjense la frase que usa el Señor Jesús. Soy un siervo inútil. Lo que tenía que hacer ya lo hice. Ya está. Soy un siervo inútil. ¿A cuánto de ustedes, a cuánto de nosotros nos gusta decirnos a nosotros mismos, soy un inútil? Porque hago las cosas bien. Yo hago todo correctamente. ¿Sabes qué? Soy un inútil. Porque lo único importante, lo más importante lo hizo Jesucristo. Así que lo único que estoy haciendo yo es lo que corresponde. Ni más ni menos de lo que tengo que hacer. Las vestiduras blancas nos manda que tengamos, que busquemos en Él. Son el símbolo de la santidad en nuestra propia manera de vivir. El colirio para los ojos espirituales solo lo puede dar el Espíritu Santo si estamos sometidos a Él. Muchas veces no sabemos o no vemos con claridad qué debemos hacer o cómo debemos actuar en tal situación, porque estamos mirando con los ojos carnales, no con los ojos espirituales. Unge tus ojos con colirio, o sea, ungilos en el Espíritu Santo, en la voluntad de Dios. Dejemos de ver todo como que si yo hago las cosas bien, ¿por qué me pasa esto? Si yo estoy tratando de hacer todo bien, ¿por qué me pasa esto? ¿Saben que cuando decimos esa frase, lo que estamos diciendo es, yo me merezco que me vaya bien? Y nosotros no merecemos nada, hermanos. El infierno merecemos.
¿Por qué me pasa? ¿Cuántas veces yo mismo lo he dicho? Tantas veces. Aún por ahí se me escapa y enseguida me corrijo, pero aún se me escapa. ¿Por qué Dios me pasa esto? Si estoy haciendo las cosas bien, estoy tratando de que todo me salga bien. ¿Y qué te pensás, nos dice el Señor? ¿Que porque haces las cosas bien no te va a pasar más nada? El mismo Jesús lo dijo, en el mundo vas a sufrir aflicciones. ¿Qué crees que mereces que te vaya bien? ¿Mm? Esa pregunta también es autosuficiencia. Continuamos, versículo 19. Yo reprendo, yo reprendo y castigo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, dice el Señor. Sé pues celoso y arrepiéntete. Quiero aclarar una cosa, la palabra, bueno, como les dije, que nuestro deporte nacional es cambiarle el significado a las palabras. Para nosotros celoso significa que, como cuando una persona está celosa de otra, ¿no? Que está mirándola como con envidia, confundimos la palabra celo con envidia. Pero la palabra celo, el verdadero significado, no en el griego, estoy hablando en el diccionario nuestro, fíjense si damos vuelta las palabras. Celo significa esto, cuidado o diligencia e interés con que una persona lleva a cabo sus deberes o lo que tiene a cargo. Fíjense, cuidado, diligencia e interés por hacer las cosas bien. Eso es tener celo. Y el significado bíblico es interés ardiente y activo por una causa o persona, especialmente por la gloria de Dios y el bien de las almas. Eso significa celo. El Señor dice, yo reprendo y castigo, perdón, yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hay algo maravilloso en este versículo, y es que Dios los está reconociendo a los hermanos de la Odisea como hijos, porque los ama. Yo reprendo y castigo a los que amo. ¿Por qué? Porque a veces yo mismo me lo he preguntado, ¿no? ¿Por qué Dios no le habla con esta crudeza a las iglesias apostólicas y proféticas que hay en la actualidad? ¿Sí? ¿Por qué, o a los hermanos de esas iglesias, por qué el mensaje nunca es confrontativo con el pecado? ¿Por qué? ¿Por qué Dios nunca les habla con Dios? ¿Por qué todo es prosperidad? ¿Por qué todo es gloria, poder, amor? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque no son hijos de Dios. Porque Dios a sus hijos los ama, por tanto los castiga y los reprende, los disciplina. Hermano, hermana que me escuchás, si usted siente que el pastor o yo o el que esté predicando es muy duro o que el mensaje siempre está dirigido especialmente para usted de una forma personal, porque seguramente Maiko escuchó que yo dije esto y por eso lo está diciendo. Si usted siente esto, hermano, siéntase dichoso, porque significa que Dios lo trata como hijo, porque ni el pastor ni Guillermo, ni yo, ni ninguno de los hermanos que predican de otras iglesias tenemos idea de su vida, porque tenemos nuestras propias vidas, hermano. Tenemos nuestros trabajos, tenemos nuestras esposas, nuestras familias que llevar a cabo. No tenemos tiempo para estar escuchando chusmeríos de nadie. Así que si en algún momento una palabra te confrontó, hermano, como a mí me confronta todo el tiempo la palabra de Dios, y damos gloria a Dios por eso. Demos gloria a Dios porque es el Señor que nos está confrontando con su palabra. No es el hermano Maico, ni el hermano Guillermo, ni Gerardo, ni Juan Chamorro, ni Antonio Cisnero, nadie. Es el Señor. Porque nadie sabe tu vida más que vos, hermano. Nadie sabe mi vida más que yo. Así que si sentimos que la palabra de Dios nos está... que estamos sintiendo esto, de que el hermano lo está diciendo por mí, bueno, da gloria a Dios porque significa que Dios te está hablando. Es Dios el que te está hablando. Porque Dios reprende al que ama. Dios disciplina al que toma por hijo. Vamos a ir a Hebreos. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículos 6 y 7. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, si cuando escuchás estas palabras las tomás para vos, quiere decir, te das cuenta que son para vos.
Si soportáis las disciplinas, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Bastante clarita la palabra de Dios. Vamos a ir al versículo 20, continuamos. Espero que sepamos tomar esto como palabra de Dios, no como palabra de Maico, porque no es mío esto, hermanos. No es mío. Ni siquiera, la mayoría de lo que estoy diciendo ni siquiera está escrito. En este momento el Señor lo está trayendo a mi mente. Versículo 20 dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este pasaje también se lo ha mal usado para evangelizar, ¿no? No sé si llamar que está mal usarlo, pero Jesús le está hablando a la iglesia de la Odisea, no a inconversos. ¿Sí? Yo sé que muchos cristianos que dicen, no, el Señor está a la puerta de tu corazón llamándote, y se lo dicen a inconversos. Pero yo creo que no tenemos que tener esta falsa imagen de Jesús tocando la puerta del corazón como un perrito afuera que quiere comida y toca la puerta para que por lástima le abramos. Jesús no es así, Jesús es el Rey de Reyes. A los pecadores, los pecadores tienen que ir a Jesús. Jesús ya hizo lo que tenía que hacer, que era la muerte en la cruz. Una vida de santidad y la muerte en la cruz. Jesús no está en la puerta de los corazones de la gente. ¿Sí? La gente tiene que salir, a abrir su corazón y llamar a Cristo. Y buscarlo a gritos a Cristo. Tienen que reconocer que son pecadores. ¿A quién le está diciendo esta frase el Señor? A una iglesia. No le está diciendo esto a pecadores inconversos. Por lo tanto, no aplica eso de que el Señor está a la puerta de los corazones de los inconversos, porque no tiene nada que ver. No tiene ni siquiera nada que ver con la palabra de Dios eso. Eso es malinterpretar la palabra de Dios. Acá le está hablando a cristianos. Le está hablando a cristianos. ¿Cuál era el problema en esta iglesia? Habían dejado afuera a Jesús. Estas palabras son para una congregación que había dejado a Cristo afuera de sus vidas, fuera de sus ministerios, fuera de sus trabajos, fuera de sus propias familias. Eran cristianos sin Cristo. Recordemos la advertencia que Dios le hace a Sardis. Si le dice a Sardis, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿A ustedes parece que en esa advertencia Sardis les estaba tratando de dar lástima? Era una advertencia fuerte, ¿sí? El tono de llamada a la puerta de la iglesia de la Odisea no es un por favor, déjame entrar, ¿sí? Por favor, abrime. Eso no es lo que Jesús les estaba diciendo, ¿sí? Entendamos esto, la iglesia había dejado a Jesús fuera de su propia casa. Yo pregunto, si mi hijo me saca de mi casa y me cierra la puerta desde adentro, ¿cómo creen que le voy a decir que me abra la puerta? Por favor, hijito, por favor, León, abrime la puerta. No seas malo. ¿Ustedes creen que yo le voy a decir así a mi hijo? El tono era más bien una advertencia en tono de ultimátum, ¿sí? Si me dejas entrar, imaginémonos esta situación, ¿no? Un padre afuera y el hijo adentro cerró con llave y no lo deja entrar. Y el padre afuera diciéndole, abrime la puerta. Si me abrís la puerta, es una advertencia, como quien dice, con buena onda. Si me abrís la puerta, voy a entrar, vamos a cenar, vamos a participar juntos y vamos a hablar de lo que pasó. ¿Sí? Vamos a hablar en un tono calmado. Pero ¿cómo le dice a Sardis? Pero si no velas, si no haces las cosas bien, voy a venir sobre ti y vas a ver lo que te va a pasar. Eso es lo que uno le diría a su hijo. Si no me abrís la puerta, voy a entrar por la fuerza y agárrate. Y agárrate. Ese es el tono, no es un por favor del Señor, hermanos. No tengamos esta falsa imagen del Señor. Él es el dueño de la iglesia. ¿Cómo va a pedir por favor lo dejen entrar a su propia iglesia que pagó con precio de sangre? Y yo me pregunto una cosa. No sé qué pasó con la iglesia de la Odisea, pero yo digo, ¿y si decidimos no abrir la puerta? ¿Y si el hijo decide no abrir la puerta? ¿Ustedes creen que Jesús se va a quedar ahí esperando hasta el fin de los tiempos, hasta que lo dejemos afuera de su propia iglesia? O sea, no, y toda la vida, siempre el Señor se va a quedar ahí afuera. Por favor, déjenme entrar.
Hermanos, no, no. El Señor, si no hacemos lo que tenemos que hacer, el Señor va a tener que tomar las riendas de la situación y como le diríamos a nuestros hijos, y agárrate. Cuando yo te agarre, agárrate. Versículo 21. Perdón. eh, Sobre el versículo 20. Hermanos, no abusemos de las oportunidades que Dios nos da para arrepentirnos y para rectificar nuestro camino. Esto es lo que quiere decir esta advertencia. Yo sé que suena muy bonita. Yo estoy a la puerta y llamo. El Señor no lo está diciendo con ese tono. El Señor les está advirtiendo. Más vale que abran la puerta. Más vale que abras la puerta. Porque esta es mi iglesia. Y en mi iglesia no puedes hacer lo que se te da la gana. ¿Mm? Versículo 21. Al que venciere, nuevamente, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esto es tremendo. Esto es tremendo, porque la iglesia con la peor nota y la más reprochable de las 7 es a la que se le da la promesa más hermosa de todas. ¿Habrá algo, hermanos? ¿Habrá algo que merezcamos menos que estar sentados a la diestra del Padre? ¿Mm? En el mismo trono que Dios, porque Jesucristo dice que tiene su trono a la diestra del Padre. ¿Mm? Este lugar solo pertenece a Jesucristo. Y Jesús nos dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, ¿sí? Y me he sentado en el trono de mi Padre. El Padre comparte su trono con el Hijo, pero el Hijo comparte su trono, el que está a la diestra del Padre, lo va a compartir con nosotros. Que no se me ocurre algo que merezcamos menos. Algo más inmerecido que esto no se me ocurre. Pero es la promesa más grandiosa de todos, hermanos. Es la más grandiosa de todas. Veía que los tronos de la antigüedad estaba el trono del rey y el trono del que estaba a la diestra del rey no era otra silla como la del rey, sino más bien era lo que hoy conocemos como los sillones, como los sofás, ¿sí? Era una especie de silla larga, un sillón largo, cómodo, para los que estaban a los lados, al lado del rey, ¿no? Eh, o sea que va a ser una especie de, no sé, espiritualmente hablando, una especie de sillón donde todos vamos a compartir pegaditos al Padre, ¿m? En cierta forma, una forma de explicarlo para que nuestra mente humana lo entienda. No es que vamos a estar todos sentados en una misma silla. Es una promesa maravillosa, ¿sí? Y un dato no menor, ya termino, no sé cuántos minutos va de esto. Un dato no menor, perdón, voy a cambiar acá. 58 minutos. Es el mensaje más largo que he dado oficialmente hasta ahora. Bueno, eh, para los que les gustan los devocionales cortitos, les pido disculpas. Un dato no menor de esto es que este honor de estar sentados en el trono de Cristo, o sea, a la diestra del Padre, ¿saben quién quería este honor? Satanás. En Isaías 14:13, después búsquenlo si quieren, dice que Satanás dijo esto: voy a subir hasta el trono de Dios y me voy a sentar. ¿M? Me voy a sentar a la diestra del Padre, yo voy a estar ahí. Ese lugar le pertenece a Cristo y voy a ser semejante al Altísimo. Satanás quería ser como Jesucristo, ¿sí? Él quería el trono de Cristo, nada más y nada menos. Y a nosotros, inmundos pecadores, el Señor nos da la oportunidad de que si vencemos, si peleamos la buena batalla y salimos victoriosos, vamos a estar sentados al lado del Padre, en el mismo trono que Cristo. ¿Por qué hizo esto? Y fíjense, esta actitud esta actitud de Satanás es la que hizo que lo expulsen del paraíso. Porque el Señor, al que se enaltece, lo humilla. Pero al que se humilla y es humilde, el Señor lo enaltece.
Y concluimos súper rápido. Versículo 22 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tal vez habrán notado que en ninguna de las anteriores iglesias analicé el último versículo que dice exactamente lo mismo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto fue a propósito, obviamente, porque era el mismo mensaje para todas. Pero ahora que ya conocemos todas las iglesias, y los animo a que repasen antes de la semana que viene. Les voy a dar una tarea bastante ardua, aparte de lo del vaso de agua fría y agua caliente. Traten, si es posible, de repasar las 7 iglesias, porque la semana que viene vamos a tener algo especial para concluir todo este estudio. Perdón, me quedé perdido. No, eso les decía, que no hice este análisis al final de cada mensaje, ¿no? Porque en todas dice lo mismo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto quiere decir, fíjense la palabra, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero si le está hablando la de la Odisea, ¿por qué dice las iglesias? Bueno, a todas las iglesias le dice lo mismo. Presta atención a lo que el Espíritu dice a las iglesias. No prestes atención solo a lo que dice. No es que le decía a los de la Odisea que presten atención solamente a su carta, sino que presten atención a todas las cartas que van dirigidas a todas las iglesias. Esto quiere decir que esta advertencia, junto con las promesas, las advertencias de que salgamos del pecado, como las promesas de que si vencemos, todas son para nosotros, ¿sí? No creamos que somos exactamente o tal cual como tal congregación en particular, sino que todo aplica para nosotros. No pongamos la excusa, bueno, pero los de Sardis eran así, pero los de la Odisea. No. Prestemos atención a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Toda la palabra de Dios es para nosotros, aunque no lo creamos. En algún aspecto de nuestra vida, toda la palabra de Dios nos habla. La semana que viene cerramos el estudio con un repaso general de las 7 iglesias y vamos a participar todos juntos en un autoexamen que todos deberíamos, no puedo obligar a nadie, pero todos deberíamos responder por mensaje para que nos sirva como ejercicio, de paso, para participar juntos de la palabra de Dios, para que no sea tan unidireccional, ¿no? O sea, que solamente va de mí hacia ustedes, ¿no? Sino que todos podamos participar. Así que, bueno, en esta semana, si Dios quiere, le voy a pedir que me dé una forma de organizar esto, para que la semana que viene todos podamos participar de este estudio en la conclusión y que todos puedan tener una devolución. No quiero explayarme más, vamos a orar. Padre eterno, gracias. Gracias porque hoy hemos concluido con el estudio de las 7 iglesias. Aún nos queda una reunión más, Señor amado, para participar todos juntos de lo que hemos aprendido. Te pido una gran bendición, Señor amado. Te pido una gran bendición por cada uno de los hermanos que se han tomado su tiempo para escuchar esta enseñanza. Que no les sea pesado, Señor amado, por el tiempo que llevo. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. El Señor les bendiga muchísimo.